La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados, iniciando una semana muy intensa, corta pero intensa, justamente porque mañana martes habrá una sesión histórica porque es un hecho infrecuente las interpelaciones. Solamente se hicieron 4 interpelaciones a lo largo de estos años de democracia, desde la recuperación de la democracia en el 83. Y bueno, el miércoles tendremos varias reuniones de comisión que responden a los emplazamientos impulsados en la sesión del pasado 8 de abril, particularmente a partir de las 10 de la mañana, la reunión de la constitutiva de la Comisión Investigadora del caso Libra. De todo eso y todo lo que va a suceder en estos días, lo que puede llegar a suceder y lo que sucedió durante las últimas jornadas, vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos. Homenaje al Papa Francisco. Proponen declarar el 21 de abril como el Día Nacional del Paso a la Inmortalidad del Santo Padre. Caso Libra, tras el duelo papal, la comisión investigadora se pondrá en marcha este miércoles, como comentábamos recién. Régimen penal juvenil, el plenario para dictaminar sería el martes 6 de mayo. Bueno, esos son los títulos que dominan esta jornada. A propósito de lo del régimen penal juvenil, digamos, estaba previsto para la presente semana, pero nuevamente se posterga y por eso estamos hablando del 6 de mayo. Y le presento a quien me acompaña hoy aquí. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, José, ¿todo bien? Bueno, después del aplazamiento de toda la actividad, a partir del cimbronazo profundo que dejó la noticia de la muerte del Papa Francisco, la Cámara de Diputados se pone nuevamente manos a la obra y reflota la actividad vinculada al caso Libra, ¿no? Para la oposición esta será una prueba de fuego porque se verá hasta qué punto, habiendo transcurrido ya 2 meses y medio desde aquel tuit de promoción de la presunta criptoestafa Libra, bueno, la oposición puede seguir haciendo mella y generarle un costo político al gobierno. Entonces el primer paso de este periplo será el día de mañana, a partir de las 14 horas. Antes habrá una reunión de labor donde se terminará de cristalizar toda la rosca que ya se viene llevando adelante desde hace algunas horas atrás y que durará hasta esa reunión de labor sobre cuál es el formato que va a tener esta sesión que bien José recién caracterizó como histórica, teniendo en cuenta la tipicidad, ¿no? Hace muchísimos años que no teníamos a ministros interpelados. Serán el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y va a estar acompañado por su par de justicia, Mariano Cunio Olivará, no así el titular de la cartera de Economía, Luis Toto Caputo, ni tampoco
se presupone que estará el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, que es una figura muy importante y que la oposición quiere llevar a la comisión investigadora porque es de la competencia de ese organismo todo lo que tiene que ver con la regulación de los mercados financieros. Así que bueno, tenemos por un lado esta sesión a partir de las 14 horas y al día siguiente otra batalla, ¿no?, que se inicia después de que el oficialismo y los sectores que son afines festejaran ese empate en 14. Es un empate inestable de todos modos porque la oposición está tratando de acercar puentes con los diputados designados para esa comisión del radicalismo, que son Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, también con Oscar Sago, que tuvo una postura bastante sinuosa en relación al caso Libra, y también con Agustín Domingo, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Beretiné, que también tiene una relación tirante con la Casa Rosa. Así que bueno, es un empate frágil y la batalla entonces es por la presidencia, ¿no? Recién tuvimos hace un rato aquí en este estudio a la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Gaylar, que tiene mucha expertise en la conducción de cuerpos de este tipo, porque en el año 2023 fue quien presidió la Comisión de Juicio Político contra los jueces de la Corte y es quien es propuesta por Unión por la Patria para liderar esta comisión. Ahora bien, este empate en 14 abre un escenario alternativo, ¿no? La posibilidad de que Unión por la Patria, a pesar de ser la oposición mayoritaria, pueda ceder ese lugar a algún diputado de la oposición dialoguista. Al margen del caso Libra tenemos hay otra agenda que tiene que ver con lo que es la extensión de la moratoria. Y todo eso lo vamos a ir comentando. Eso lo vamos a ir desgranando a lo largo del programa, José. Así es, y bueno, hablábamos entonces de lo que vamos a ir por lo primero. Lo primero es mañana, esa sesión de interpelación. Y bien decía Sebastián el hecho de que, bueno, todo indica que de los son cuatro los interpelados, los pedidos de interpelación Sí. para este martes, se espera que asistan dos. Uno es seguro, que es Guillermo Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarón, no ha asegurado la presencia, pero se descuenta que podrá estar. Ha asistido ya en otras oportunidades, en general Sí. no ha mostrado mayor inconveniente. Yo lo que pensaba era respecto de, bueno, a Caputo lo salteamos porque ya dijimos que no va a venir. De Caputo no se podía esperar otra cosa, si ni siquiera había estado en la presentación del presupuesto. Estuvo, Claro. no sé si te acuerdas, aquel late night show de Javier Milei, que fue, bueno, un espectáculo en sí mismo. Lo tradicional es que sea el ministro de Economía quien presente la llamada ley de leyes. No estuvo, así que mucho menos ahora. Y además, en lo que es el juicio político a nivel constitucional, no se prevén castigos o sanciones solamente sí para el jefe de gabinete, y por eso Francos dijo que va a cumplir con su deber, va a estar Claro. para dar las explicaciones del caso, pero ya adelantó que no tiene demasiado para aportar en esta situación, y la verdad que hay que darle la derecha en ese sentido al jefe de gabinete porque no está implicado personalmente en toda la trama Libra, ¿no? Así que bueno, estuvo ya intercambiando algunas consideraciones para preparar la defensa con Mariano Cunio Libarona. Francos, bueno, dirá que el hecho que es objeto de la investigación y de la interpelación no tiene nada que ver con la gestión misma ni con la administración pública. Y Mariano Cunio Libarona va a decir seguramente, ¿no?, porque ya lo estuvo diciendo en reiteradas entrevistas periodísticas, que no hubo delito y mucho menos hubo dolo, ¿no? Es decir, que Javier Milei no tenía una intención defraudatoria ni mucho menos. Así que bueno, uno espera que sea un debate bastante acalorado y una sesión que podría durar varias horas, ¿no? Sí, se especula con que puede llegar a durar 10 horas, pero bueno, estábamos con el punteo de los presentes y bueno, el otro era Roberto Silva, que Claro. es el titular de la Comisión Nacional de Valores. Muchos se preguntan, a este lo han descontado como que no va a estar. Convengamos que lo que convoca a los funcionarios a presentarse en una reunión de interpelación es el artículo 71 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 71 y en lo que estimamos que se va a terminar amparando el titular de la Comisión Nacional de Valores? Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. A partir de eso se entendería por qué va a encontrar la posibilidad de no venir Silva y no podrá haber mayores objeciones,
Y esa sería la explicación por la cual la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, no está convocada, justamente porque no es ministra. Claro. Mi jefe de gabinete tiene el rango de ministros, los demás, bueno, y Mariano Cunio Ligarona estará seguramente entonces también acá mañana, en lo que, insistimos, tan histórica es que hubo solamente cuatro interpelaciones en la historia, una ya por el 85, otra en el 86, de la del 85, ¿se acuerdan pocos? Estuvo el mismo protagonista, Antonio Trócoli, estuvo en el 85 y estuvo en el 86 por el caso Civac en esa oportunidad, y en aquella oportunidad uno se pregunta cuánto puede llegar a durar la reunión, y bueno, en aquella oportunidad fueron 4 sesiones, porque entraban en cuarto intermedio. No es lo que va a suceder seguramente. Bueno, la semana pasada escuchamos, tuve el privilegio de acompañarte en un informe muy bueno que vos hiciste, reconstruyendo, ¿no? Como si fueras un arqueólogo, esa historia que transcurrió en los años 80, después con Cavallo en los años 90, pero claramente sí, son antecedentes que son muy excepcionales, ¿no? En la historia argentina, y bueno, ahora tendremos la oportunidad de escuchar la palabra de Guillermo Francos, que la verdad no sé qué es tanto lo que tiene para decir, porque él no estuvo implicado, no está salpicado por esta cadena de responsabilidades políticas que la oposición le endiga al presidente Javier Milei, a la secretaria general de Presidencia y a otros altos funcionarios. Pero bueno, las balas le pican cerca porque es el principal ministro político que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Seguramente. Después vamos a contarle un poco cómo va a ser la sesión de mañana, pero bueno, tenemos toda una hora y media para comentarles todos los detalles de la reunión de mañana y después de los otros emplazamientos a los que hacíamos referencia. Pero ahora vamos a remontándonos de nuevo en el tiempo, no tanto, nos remontamos un año solamente, porque se cumple un año de esa marcha, que fue la más importante que hubo, la primera más importante durante la gestión del gobierno de Javier Milei, y tenía que ver con los proyectos de financiamiento universitario. De eso nos va a hablar Sebastián. Sí, José, exactamente. Se cumple un año de aquella histórica y masiva marcha que fue transversal, que fue multipartidaria, que concurrieron múltiples actores de la sociedad civil, movimientos sociales, organismos de derechos humanos. Digo, fue muy nutrida y inundó las principales calles de los grandes centros urbanos del país, luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de financiamiento universitario que había logrado la oposición. Después la oposición intentó voltear el veto, pero no le alcanzó el poder de fuego, no alcanzó esos 2/3 necesarios y la cosa quedó ahí. Pero el escenario fue agudizándose y la situación es francamente crítica en este momento, porque no contamos con un presupuesto sancionado ni en el año 2024, ni tampoco lo promovió el gobierno para el año en ejercicio actual, ¿no? Para el 2025, y eso, digamos, deja abierto el escenario para que el Poder Ejecutivo pueda discrecionalmente manejar las transferencias de partidas necesarias para lo que es gastos de funcionamiento administrativo, salarios docentes y no docentes, y también partidas especiales para financiar, por ejemplo, becas estudiantiles, programas extracurriculares, investigación en ciencia y técnica, hospitales universitarios y también colegios preuniversitarios. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos al Colegio Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, y también la Universidad Nacional de La Plata tiene sus colegios también preuniversitarios. Es muy amplia la gama de gastos, de inversión, uno podría decir mejor, para cubrir en cuanto al financiamiento universitario. Y por eso, al haberse cumplido un año, desde el 23 de abril del año pasado, cuando se produjo esa monumental marcha en la Ciudad de Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos del país, la oposición vuelve a la carga, ¿no? Con proyectos por separado. Pablo Carro ya había presentado algunos días atrás 2 proyectos. Por un lado, una consulta popular, que es vinculante y obligatoria, es decir, que el presidente no lo puede vetar para que la ciudadanía opine por sí o por no, si está de acuerdo con los lineamientos centrales de aquella ley vetada, la 27.757, y en paralelo, de la mano de eso, también presentó un proyecto que lo que hace es recomponer las partidas para funcionamiento y también para recomponer los salarios, más allá de que también el proyecto tiene una llamada a la apertura urgente, ¿no?, de las paritarias para ir
acompasando mejor lo que es la recuperación de los salarios en función de la variación de precios que mide el INDEC a través del índice de precios al consumidor. En la pantalla vemos a quiénes son los autores de estos proyectos. Primero a quien ya recién mencioné, que es Pablo Carro, que es quien encabeza esta iniciativa de Unión por la Patria para recomponer, entonces, decíamos, los gastos de funcionamiento, pero también los salarios alicaídos a partir de la ausencia de un presupuesto, que es un presupuesto, digamos, no se discute, digamos, automáticamente. Después puede haber problemas en lo que tiene que ver con su ejecución, pero por lo menos tenés la partida garantizada. Y en el medio y en la derecha de la pantalla podemos ver a Dania Tabela y a Maximiliano Ferraro, que son las cabezas visibles de un proyecto que va muy en la misma línea, ¿no? De lo que veníamos hablando también, esta actualización con una fórmula mixta de los salarios. Primero, una recuperación de los gastos de funcionamiento en función de la inflación acumulada desde mayo del 2024 y a partir del 1 de enero del 2025 que sea retroactivo en función de las paritarias del sector, eso para los salarios docentes. Y en cuanto a los gastos de funcionamiento, es una fórmula mixta que combina distintos ítems, ¿no? Uno es el IPC, pero también está la variación de los insumos de importaciones y las tarifas de servicios públicos, que impacta y mucho en la ecuación fiscal que tienen las universidades, porque es un gasto muy importante que impacta fuertemente en la cuenta que tienen que hacer. Así que bueno, son dos proyectos bastante similares, con algunas diferencias, porque el proyecto de Carro es un poco más ambicioso porque avanza en lo que tiene que ver con la recomposición de los salarios. En cambio, el proyecto de la oposición dialoguista no. El proyecto de la oposición dialoguista también veíamos recién que estaban Dania Tabela de Democracia para Siempre y Maximiliano Ferraro de la coalición Cívica, pero también tiene firmas de Encuentro Federal, es decir, que amalgama a todo ese sector de la llamada oposición dialoguista, ¿no? Dialoguista que por momentos se articula bastante con la oposición dura de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. Pero bueno, en pantalla vemos cuál es el propósito o la finalidad de este proyecto, que es recomponer y estabilizar el presupuesto para el sistema universitario público argentino, que, como dijimos recién, se encuentra bastante vapuleado, ya que, bueno, los números no fueron particularmente beneficiosos. Hubo una pérdida, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el salario de docentes y no docentes. El cálculo que se hace desde el Consejo Interuniversitario Nacional es que perdieron 25% de poder de compra, ¿no? Claro. Y después hay más elementos que iremos desmenuzando más adelante, pero vemos en pantalla las características centrales, los ejes cardinales del proyecto de Tabela y Ferraro. Por un lado, la recomposición de los gastos de funcionamiento de acuerdo a la variación de precios que marca el INDEC desde mayo hasta el 31 de diciembre del 2024, y a partir de ese momento entra a jugar esta fórmula mixta con ajustes trimestrales. Esta es una de las diferencias con el proyecto de Carro, que establece ajustes bimestrales, ¿no? Este proyecto, en cambio... Aparte, teniendo en cuenta que en noviembre más o menos es cuando la inflación cede fuertemente y Claro. bueno, noviembre, diciembre ya, y entonces se puede empezar a hablar de reajustes trimestrales. Claro, sí. Seguramente la mayor incidencia de la inflación ocurrió en los primeros meses del año 2024, por eso el proyecto de Unión por la Patria es un poco más agresivo, porque busca recomponer los salarios, ¿no?, de esos primeros meses del año, que fueron los más duros en términos de inflación. Después la política económica del gobierno logró morigerar bastante, aunque ahora estamos viendo un rebote de inflación, pero está muy lejos de los niveles que había dejado Sergio Massa sobre el final de la gestión y que después se aceleró con la devaluación del principio de la gestión de la Libertad Avanza. Pero seguimos entonces con este proyecto que decíamos que a partir del 1 de enero del 2025 aplica una fórmula mixta que conjuga, y estamos hablando solamente de los gastos de funcionamiento, no de los salarios, porque para los salarios está la paritaria, que es lo que vemos en pantalla. Pero para las partidas de funcionamiento, la fórmula mixta tiene varios componentes. El 50% se explica en función del IPC, un 25%, esto lo tenemos en la placa anterior, a ver si la podemos ver. Vamos para atrás. No importa, lo menciono yo, un 25% en lo que tiene que ver con el tipo de cambio para las importaciones y finalmente un 25%
por la evolución que tienen las tarifas de servicios públicos. Ahora sí, vamos a la siguiente placa, donde vemos que también el proyecto establece mecanismos de actualización para las becas estudiantiles y también le otorga un papel preponderante a la Auditoría General de la Nación para las tareas de seguimiento y control de la utilización de estos fondos y que no sean que no sea una utilización discrecional y que haya un monitoreo exhaustivo de parte de un organismo democrático como es la Auditoría General de la Nación. Y también hay una llamada una llamada a la apertura de paritarias para que no haya una injerencia de uno de los poderes sobre los salarios de los trabajadores y que funcione libremente. Tenemos en pantalla, bueno, algunos textuales de quienes son los autores de esta iniciativa. Dania Tabela, que es diputada cercana a Martín Lustó, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, estaba en el bloque UCR, pero en lo que fue la diáspora, la ruptura del bloque oficial de radicalismo, ella quedó del lado de Facundo Manes y de Martín Lustó, que es senador nacional. Ella dice: la decisión del Gobierno Nacional de no aprobar el presupuesto nacional para los ejercicios 2024 y 2025 y prorrogar el presupuesto del año 2023 provocó en las universidades una grave crisis que afecta su funcionamiento diario, los salarios y la calidad educativa. Bueno, sí, el panorama es bastante sombrío y nada alentador y por eso hay una especie de respuesta institucional desde uno de los poderes del Estado, teniendo en cuenta que no vendría a ser una prioridad en este momento para el gobierno que vetó la ley universitaria el año pasado, apelando nuevamente al argumento del déficit fiscal, ¿no? De achicar el déficit fiscal y recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales. Tenemos más textuales de Pablo Carro, me parece ahora, ¿o no? Sí, este es Pablo Carro. Este es el proyecto de Pablo Carro, que bueno, habla no solamente de la recomposición de las partidas de funcionamiento para gastos administrativos, sino también de los salarios en función de la inflación, pero es retroactivo al 1 de diciembre del 2023, que es cuando se dispara la inflación, hasta el mes de la sanción de la ley, es decir, en todo el periodo. O sea, de alguna manera el proyecto fue el más alto. Claro, el proyecto de la oposición dialoguista está más atenuado y le da ciertos meses de gracia al gobierno para que no sea tan fuerte el impacto de esta recomposición. Por otra parte, bueno, hasta la sanción de la ley está esta recomposición que se establece mediante esta fórmula y una vez que se sanciona la ley entra a jugar ya la paritaria libre del Estado con los trabajadores. Y también desde el 1 de enero del 2025 se establecen ajustes trimestrales por la inflación para los gastos de funcionamiento, ¿no? Seguimos a la siguiente placa. Bien, bueno, además hay otros ítems que abarca el proyecto de Unión por la Patria. Uno es las becas estudiantiles, las becas Progresar, por ejemplo, las partidas para hospitales universitarios, las transferencias vinculadas a los programas de extensión universitaria, la inversión en ciencia y técnica y las escuelas preuniversitarias. Creo que la siguiente placa tiene que ver con, claro, un proyecto que es paralelo, alternativo, que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Una consulta popular vinculante y obligatoria de la ley 27.757, que es la que había vetado Javier Milei después de una ofensiva opositora que tuvo un resultado positivo, pero que después no pudo refrendarse en lo que fue la sesión para voltear aquel veto. Acá tenemos, sí, finalmente un textual de Pablo Carro que dice que desde que asumió el actual Gobierno Nacional se han pulverizado los presupuestos educativos con un énfasis especial en el sistema universitario y en el sistema de ciencia y técnica. Esto configura un ataque frontal a la educación pública. Esto lo dice el diputado nacional kirchnerista de la provincia de Córdoba, que está efectivamente muy preocupado por esta situación de ahogo presupuestario para todo el sistema público universitario nacional. Muy bien, esta es la batalla que viene ahora, el tema universitario. Ahora vamos a una pausa y después volvemos con más plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con plenario y ahora para hablar con nuestro próximo entrevistado nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con el diputado Eduardo Falcone del MID. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Sebastián Adida, lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, diputado. Bueno, mencionábamos al MID, entonces querría arrancar por ahí primero, porque bueno, teniendo en cuenta que en el mes de abril, que está por terminar, se cumplieron 30 años de la muerte de Arturo Frondizi. Bueno, la figura insignia del MID, ¿no? Es el creador del Movimiento de Integración y Desarrollo. Y bueno, y sabía que ustedes, los diputados del MID, que son tres, son usted, el diputado Oscar Sago y Cecilia Ibáñez, y bueno, han presentado una propuesta. El 8 de mayo van a realizar un homenaje. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata eso? Sí, dos cosas. Primero presentamos, como usted dice, un proyecto para emplazar un busto en el patio de los presidentes. Usted sabe que en la Cámara de Diputados hay un patio que tiene los bustos del presidente Alfonsín y del presidente Kirchner, porque aparte de ser presidente de la Nación, fueron también diputados, que es lo mismo que ocurre con el presidente Frondizi, que todos lo recordamos por su obra de gobierno, pero también fue 6 años diputado de la Nación. Claro. Así que presentamos ese proyecto hace 3, 4 semanas, pero efectivamente, al cumplirse 30 años de su fallecimiento, vamos a hacer un homenaje en la Cámara de Diputados, en el Salón Blanco, que bueno, está al lado del patio donde están estos bustos, el 8 de mayo, en homenaje a los 30 años de su fallecimiento. Muy bien, diputado, y bueno, ahora nos metemos de lleno en el temario de esta semana que presentábamos como muy intensa. Y bueno, mañana, ¿qué expectativas tiene respecto de la interpelación de mañana? Bueno, yo creo que es importante tanto la interpelación como la comisión investigadora para que se esclarezca este hecho, que la verdad que nos parece que por lo menos no han quedado dudas sobre lo que ha ocurrido, y el ámbito del Congreso nos parece que es un ámbito para que se den respuestas políticas, porque si bien hay una investigación judicial que es donde se va a esclarecer o donde se va a investigar este hecho y sus consecuencias penales, el ámbito del Parlamento es donde se pueden hacer preguntas para encontrar a ver cuáles son las responsabilidades políticas. No es la primera vez que se hace tanto una interpelación como una comisión investigadora. Volviendo al caso de Frondizi, después que terminó el gobierno, no sé si usted recordará o lo ha visto, que se hizo una comisión investigadora para efectivamente analizar los contratos petroleros. Eso se hizo durante el gobierno de Ilia y concurrió Rogelio Julio Frigerio, que es el abuelo del actual gobernador y uno de los fundadores del MID, a esa comisión investigadora para desmontar toda la operación política que le querían hacer, y luego escribió un libro que se llamaba De acusado a acusador. Claro. Porque, digamos, lo que hizo fue dar vuelta a la tortilla, porque lo acusaban por los contratos petroleros, y él lo que denunciaba era que la situación anterior, que era la que mantenía a la Argentina importando petróleo y gastando dólares, era realmente lo que habría que acusar, no a quienes lograron el autoabastecimiento petrolero. Así que bueno, me fui un poco a la historia porque existió el caso. No, y yo también me voy a la historia, ya que usted me lo propone, a mí me gusta también. Buscando casos de interpelaciones, recordaba que había habido un ministro del MID también, del gobierno de Frondizi, que fue interpelado. En ese entonces era más habitual la práctica. Si mal no recuerdo, Zafore, ¿puede ser? No, Zafore fue diputado nacional, pero durante la democracia. El que fue interpelado fue Rogelio, no interpelado, sino que tuvo que ir a una comisión investigadora, Sí. Rogelio Frigerio, que fue secretario de Relaciones Sociales e Industriales del gobierno de Frondizi, y Arturo Sábato, que es hermano de Ernesto Sábato, que era el presidente de YPF. Pero Sí. fue en el gobierno de Ilia, luego de que lo derrocaron a Frondizi. Claro, El caso que yo conozco, Zafore no fue, es mucho más joven.
mucho más joven. Bueno. ¿Qué tal, diputado Sebastián Adida? Lo saluda. Diputado, recién José le preguntaba más por el tema de las interpelaciones. Yo le quiero consultar sobre la comisión investigadora porque, bueno, en el recorte de los funcionarios a interpelar quedaron fuera, por ejemplo, una de las funcionarias sobre quien más están sembrando sospechas acerca de una supuesta trama de tráfico de influencias, que es nada menos que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. ¿Usted cree que sería saludable, que sería enriquecedor incluso que se la pueda convocar y que ella asista a esa comisión investigadora? Donde no está en el listado es en el listado de funcionarios a interpelarse mañana. Claro. En la comisión investigadora, yo creo que va a haber que ver el funcionamiento de esa comisión y qué le preguntan a los funcionarios que quiera citar esa comisión. Y es probable que citen a otros funcionarios y en ese caso, si no hay respuesta suficiente de los funcionarios que van a concurrir ante la comisión investigadora o a los que interpelen, es probable que la citen, porque la secretaria general de la presidencia, obviamente que tiene la responsabilidad de la agenda presidencial. Lo que yo no quisiera es que esto sea un circo, digamos, que se trate de un aprovechamiento de una situación que hay que investigar seriamente para que sea utilizado electoralmente, porque estamos en una campaña electoral y esto hay que tratarlo con mucha seriedad. ¿Y usted cree que hay un ánimo de la oposición ya desde ahora para hacer una utilización política para esmerilar al gobierno en el marco del inicio, ¿no?, de la campaña electoral? No, no diría eso, pero bueno, se corre el riesgo porque estamos en una campaña electoral y cualquiera puede utilizar todos los recursos que tenga a su disposición. Y no digo que vaya a ocurrir, lo que no quisiera, ya te digo, es que se utilice esto como como parte de la campaña electoral. Todo lo que sea investigación política y serio me parece que es lo que corresponde. Una de las grandes pujas y discusiones que se está dando en la antesala, ¿no?, a esta primera reunión constitutiva tiene que ver con la conducción de este órgano, de esta comisión investigadora, la batalla por la presidencia, ¿no?, teniendo en cuenta que quedó una suerte de configuración de 14-14, provisoria, ¿no? Para usted, ¿a quién le correspondería ejercer ese rol, ¿no?, de la presidencia, que es muy importante, ¿no?, porque tiene que ver con cuál va a ser la dinámica que va a tener la comisión, cómo se va a determinar la hoja de ruta, cuáles son las rondas de testigos que se van a estar convocando? Digo, ¿cuál es su opinión personal acerca de a quién le debería corresponder ejercer ese rol? Bueno, mi respuesta por ahí es un poco subjetiva, miembro de esa comisión y, digamos, dentro de lo que es la conformación de la comisión investigadora, creo que si bien somos el bloque nuestro y Oscar es un aliado del gobierno, digamos, no es parte del bloque de la Libertad Avanza, así que es uno de los que podría, o que se está comentando, que podría ser uno de los que pudiera lograr un equilibrio, porque la verdad que no quiero hacer propaganda, pero bueno, nuestro bloque se lleva bien relativamente con todos los bloques en términos políticos. Ya pasó en la comisión de DNU. Vos recordarás que hubo empate, Sí. y al final la solución fue nominarlo a Oscar Sago como presidente. No digo que va a ser lo que va a ocurrir ahora, pero El MID digo, había, a hay ver chances. si me refresca la memoria, el MID había votado a favor del emplazamiento y después de la creación de la comisión investigadora. Lo que el MID propuso fue una comisión bicameral investigadora, Ok. que no se votó. Por eso nosotros nos abstuvimos en el momento que se votó esta comisión investigadora. Claro. Pero dimos quórum el día que se trató todo este paquete de cuestiones. Bueno, estamos a favor de una investigación, estábamos a favor de hacer una comisión investigadora bicameral, pero no estábamos de acuerdo con esta comisión, por eso nos abstuvimos. Claro, ahí hay una polémica en torno entonces a la designación de Sago, porque lo que plantea la oposición es que nadie que no haya votado a favor de la creación de la comisión investigadora, y recién usted me aclaró que el MID se abstuvo, ¿no? Entonces nadie, ese rol no le podría corresponder a Oscar Sago. Es lo que plantea la oposición, ¿no? No lo digo yo. Ojo, claro, lo que te digo es, no es que yo lo estoy postulando a Oscar, porque te podés imaginar que ser presidente de esa comisión implica también un costo político importante. Lo que te doy es una mirada política en cuanto al equilibrio que podría ocurrir para destrabar eso.
la opinión de la oposición es una opinión, pero la verdad que no está escrito en ningún lado de que quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser. Esto se va a resolver políticamente. Claro. El que tenga más consenso, o si hay a lo mejor un candidato que ya destrabe el empate, porque hasta ahora todo indica que va a haber empate sucesivo, como pasó en la comisión de DNU, Claro. bueno, hay 2 o 3 personas que están más en una posición de centro, para decirlo de algún modo. También estaba Gómez Carreño en las conversaciones, en notas periodísticas, y no recuerdo si hay algún otro diputado más, pero me parece que tiene un perfil, digamos, equilibrado, pero ya te digo, no estoy haciendo campaña, No, está es bien. una opinión política, tendría que ser alguien con un perfil así, que no sea ni inclinado para un lado ni para el otro, para mantener el equilibrio en la comisión. Diputado, siguiendo con el miércoles, bueno, más tarde, a partir de las 14, ahí sí usted está citado también con la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, donde van a tratar el tema de la cuestión previsional, bueno, por ejemplo, la cuestión de las moratorias previsionales. Bueno, ¿con qué postura va a esa reunión? No, nosotros vamos a acompañar la postura del gobierno. La verdad que nosotros lo que quisiéramos es que en algún momento se recompusiera ese 8% que quedó colgado del ajuste de los salarios, de los saberes jubilatorios de enero del año pasado. ¿Se acuerda que hubo un índice de inflación del 20 y pico? El gobierno dio la mitad, pero después la oposición pidió una serie de ajustes positivos, digamos, que eran infinanciables, y en definitiva se terminó vetando eso. Pero el tema nosotros vamos a acompañar la posición del gobierno. Está bien. A propósito de, usted también integra la Comisión de Obras Públicas y bueno, una cuestión recurrente, bueno, que se machacó durante todo el año pasado, fue la cuestión de la falta de obras públicas, ¿no? Y bueno, y ahora hasta inclusive los aliados cercanos del gobierno, ahora tal vez con ciertas discrepancias, pero bueno, aliados al fin, como Mauricio Macri, ha observado el tema de las rutas que están en muy mal estado. Y como ustedes insisten siempre con esa cuestión del tema de las rutas, bueno, la pregunta es cómo se soluciona el tema del estado de las rutas, por ejemplo, en una condición de que, bueno, no hay plata para la obra pública. Bueno, yo se lo planteé a Franco, al jefe de gabinete de ministros, cuando vino al Congreso, y también lo planteé en la Comisión de Obras Públicas. Puse como ejemplo el de la Ruta 5, porque bueno, usted sabe cómo pasa por Chivilcoy y estoy muy sobre el tema. Pero no, lo que digo acá hay que buscar la mejor solución para cada caso. Porque, por ejemplo, el caso de la Ruta 5, el Estado no hizo nada prácticamente, se hizo 40 kilómetros en 40 años y son como 600 para llegar hasta Santa Rosa. Así que ya el Estado demostró que no lo hizo, con lo cual, si se pudiera lograr una inversión privada o de empresas, tanto privadas o de estados extranjeros, como por ejemplo había ocurrido con los programas estos de participación público-privada en el gobierno de Macri, que había ganado una licitación a una empresa china. Bueno, si lo pueden hacer una empresa privada, que lo haga una empresa privada. Y si lo pueden, y si hay que hacer en forma mixta, porque a lo mejor todo el tramo de una ruta no es rentable como para que una empresa invierta, bueno, ahí podría haber una colaboración público-privada. De hecho, el ministro de Vialidad de La Pampa dijo que le habían pedido al gobierno nacional que le transfiriera el tramo de la Ruta 5 que está sobre la provincia de La Pampa, para que lo haga la provincia. Es muy corto ese tramo, con lo cual sería fácil de hacerlo, pero no sé, casualmente me lo encontré al gobernador de la provincia de Buenos Aires en la despedida de Francisco en la catedral y estuvimos hablando un rato. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, si no lo puede hacer el Estado Nacional, el Estado provincial no debería desentenderse de la ruta que cruza la provincia. Creo que, para resumirlo, hay que analizar cada caso y yo estoy en favor de la iniciativa privada cuando se puede hacer, pero hay veces que no hay rentabilidad por el tráfico de automóviles que hay en algún tramo. Y bueno, se puede hacer una solución mixta, a lo mejor pongámosle en el caso de la Ruta 5, que sea autovía hasta Bragado,
con peajes, o el último tramo, el que entra en la provincia de La Pampa, que también tiene alto tránsito y se puede cobrar peajes, y el resto de la traza se podría hacer en colaboración público-privada o de los dos gobiernos, provincial y nacional. Diputado, le quería preguntar por la situación del campo, ¿no? En esta coyuntura con un tipo de cambio que no es demasiado competitivo, al menos lo que refleja el nuevo esquema cambiario que se estrenó 2 semanas atrás, es que el dólar quedó clavado, la aguja del dólar quedó clavado cerca de los 1.200 pesos y en ese sentido, bueno, los actores del campo no saldrían del todo beneficiados. También teniendo en cuenta que en junio caería este esquema de beneficios de rebaja de retenciones para los principales productos de la agroexportación, ¿no? Y hasta ahora no hay indicios claros de que se vaya a prorrogar la fecha de caducación, ¿no? de ese plazo. ¿Cuál es el panorama entonces que se abre para el campo en cuál es el balance que hace de la política económica del gobierno para el campo, en particular en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se mezclan una cantidad de cuestiones, no por tu pregunta, sino que lo que digo, que haya un tipo de cambio único que se resuelva el precio por el mercado, me parece que es muy importante, Sí. que nadie quiere que un burócrata le fije el precio del tipo de cambio al cual uno tiene que importar o exportar. Dicho esto, hablando con productores y gente que está vinculada al campo, este tipo de cambio todavía es rentable para, digamos, zonas de alta productividad. Claro. Para zonas de baja productividad está complicada el tema de la producción agropecuaria, y ya lo que dicen es que van 2 o 3 cosechas que ya tuvieron problemas por una sequía, por A o por B, así que está complicada en algunos sectores que ya te digo, tienen a lo mejor una zona que no es tan productiva. Pero la verdad que el tipo de cambio también tiene un efecto sobre los precios internos, con lo cual lo mejor es que lo determine el mercado, el Claro. precio. Pero hay que trabajar mucho sobre la baja de los costos, porque el tipo de cambio es una variable, pero los impuestos, como vos dijiste, las retenciones o los impuestos, inclusive municipales o provinciales, como ingresos brutos o las tasas viales, hacen que todo se encarezca, toda la cadena productiva sea... O sea, la solución acá va a ser, cuando se bajen las retenciones, de a poco, porque el gobierno tampoco puede financiar al Estado, pero hay que esperar un poco más, a mi juicio, y sobre todo la recuperación de la Argentina. Va a venir cuando nosotros consigamos inversiones por miles de millones de dólares y el PBI crezca, porque si no, nunca alcanza nada, no alcanzan los impuestos, no alcanza para pagarle a los maestros, ni a los jubilados, ni nada. O sea, con un PBI chiquito y con todo atado con el hambre, como recién decía José, las rutas, la internet, él hablaba de las rutas, pero yo lo digo para toda la infraestructura que está trazada en capitalización de hace décadas. Bueno, si no logramos salir de esta coyuntura que todo el día estamos viendo, a ver cuánto aumentó el dólar, o si le hacemos una interpelación al gobierno en vez de estar pensando en el desarrollo nacional, como hacía Frondizi hace 60 años, bueno, la Argentina va a seguir siempre con una frazada corta. Así que no sé si te hice una vuelta muy larga No, sobre... está perfecto. Pero la verdad es que todo esto es de corto plazo, ¿viste? Hasta que no bajemos Claro. las retenciones y se produzca más y el Estado se pueda financiar y todo lo demás, vamos a estar discutiendo cuestiones de coyuntura. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su participación acá con este plenario, y le pedimos, antes de despedirlo, bueno, que nos recuerde entonces lo de Frondizi, el homenaje a Arturo Frondizi. El 8 de mayo a las 17:45, ahí el flyer que usted está poniendo lo pusimos unos 15 minutos antes porque requiere el registro, usted sabe, para entrar a la Cámara. Pero bueno, va a haber oradores de alto nivel que estamos invitando, y cuando después lo vamos a dar a conocer, porque digamos, Frondizi ya trascendió, nos parece, una cuestión política partidaria del MID, y ha sido reconocido tanto por la clase política, también por la historia y por algunos periodistas de renombre. Así que bueno, cuando tengamos ya la lista confirmada de los oradores, se la voy a pasar así unos días antes del evento.
Perfecto, muy bien. Entonces eso es en el Salón Blanco a partir de las 17 el día 8 de mayo. ¿Qué Sí, cae? y bueno, y vamos a aprovechar, cae jueves, y vamos a Jueves. aprovechar para pedirle a los diputados que aprueben poner el busto de Frondizi ahí en el patio de los presidentes. Es un proyecto de resolución, así que esperemos que así sea. Gracias, diputado. Ya la mayoría de los bloques nos dijeron que iban a apoyar, así que veremos en su momento. Muchas Seguramente, gracias. seguramente así será. Muchas gracias, diputado. Era el diputado Eduardo Falcone, bueno, que hablábamos de todo lo que es la agenda legislativa para esta semana y bueno, a propósito del homenaje a Frondizi, sin lugar a dudas, porque muchos se llenan la boca hablando, recordando lo bueno que era Frondizi, el desarrollismo y todo aquello. Bueno, veremos si ahora se le pide solamente aprobar este proyecto de resolución para poner el busto del expresidente en el patio de la Cámara de Diputados. Sí, el MID, déjame hacer una breve apostilla. El MID viene de integrarse al bloque del PRO, ¿no?, que comanda Cristian Ritondo. Es interesante, un partido con una tradición desarrollista que se entrecruza por una coyuntura muy específica que tiene que ver con la especulación de la composición de la comisión investigadora. Decíamos, se entrecruza con un partido que surgió como una de las dos principales fuerzas a partir del estallido de la crisis del 2001, ¿no? La otra fue el kirchnerismo, un partido del PRO, ¿no?, que nace de la ciudad de Buenos Aires con una impronta de centro-derecha, republicana, liberal y globalista, ¿no? Pero bueno, hay puntos en común y hubo vasos comunicantes durante todo el año pasado, bueno, conversaciones muy fluidas entre el MID con el PRO y ahora los llevan directamente al terreno de la concreción política, ¿no?, en esta nueva alianza que se configura a partir de una coyuntura específica. Así es, bueno, esperemos entonces, 8 de mayo será el homenaje a Frondizi. Vamos a otro breve corte y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con más plenario. ¿Y sabes, Sebastián, qué diputados están contentos hoy? No. Voy a citar algunos. Martín Menem, está Diego Santilli, está Facundo Manes, está muy contento. Santiago Cafiero, Julio Cobos, Eduardo Valdés y son de River. Ah, son bueno, de River. Yo tenía preparado también los de Boca, pero bueno, solamente tenemos que... Prefería que no lo menciones, pero bueno. A los de River. Bueno, tenía ganas de meter el dedo en la llaga. Sí. Bueno. Sí, bueno, los tenía preparados, así que lo tenía que decir. Bueno. Así que bueno, los de Boca quedan reservados para la próxima oportunidad. A los hinchas de River Plate que nos están viendo. Bueno, sí. Hay que aceptar nuestro saludo a los hinchas. Bueno, ahora se ha presentado lo decíamos al principio, en el momento de los títulos, que hay propuestas para crear un día de homenaje al Papa Francisco, a la memoria del Papa Francisco, que sería el 21 de abril. Sería un nuevo feriado. Bueno, está impulsándolo. La semana pasada lo habían impulsado diputados de Unión por la Patria. En este caso eran los diputados Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Victoria Tolosa Paz. Claro, ahora, en las últimas horas, presentaron otro, la diputada Roxana Monzó,
también está acompañado por 50 diputados. Cecilia Moró también está acompañando esta iniciativa. Así que, bueno, hay varias iniciativas. También por el Senado están Silvina García Larraburu, también ha presentado una iniciativa en ese sentido. Yo creo que, bueno, es un tema del que se va a discutir próximamente. Hay una sensibilidad especial y es lógico porque, bueno, la nacionalidad del Papa era Argentina y obviamente todos estamos conmocionados, ¿no?, por la pérdida de un referente, ¿no?, de las ideas humanistas, ecuménicas. El argentino, si se quiere, más influyente de la historia, ahí nomás, está peleando cabeza a cabeza con otros grandes personajes de la historia, pero bueno, es una sensibilidad especial, pero me parece que es difícil que esto pueda prosperar, ¿no? No sé. Puede ser, puede que sí, puede que no. No me arriesgaría tanto a rechazarlo. Cada feriado tiene un coste económico, ¿no? Digo, hay una paralización de la actividad económica y este es un gobierno que cuida cada peso. Es difícil. Yo creo que, obviamente, en este momento esos discursos calan más hondo y tienen cierta receptividad, pero a medida que vaya pasando el tiempo es difícil que se pueda recoger el guante, ¿no? Y que esto sea finalmente algo concreto, ¿no? Y que los diputados pongan el voto. Bueno, son varios los firmantes, dijiste 50. Son 50 Ok, hay masa crítica, me parece pero lo tienen que no es que hacer yo esté urgente. a favor, lo que digo es que me parece que aparte, bueno, uno sabe cómo es la cuestión de los feriados. Yo recuerdo en su momento el gobierno de Cambiemos que había venido con mucha intención de eliminar, por ejemplo, los feriados puentes, y terminaron reculando por decreto. Habían anulado varios feriados, habían corrido y habían transformado en feriados móviles algunos de ellos, inclusive el 2 de abril, ¿de acuerdo? Sí. Y no sé si el 24 de marzo, pero habían generado previsible reacción de todos los sectores y terminaron emitiendo un decreto. ¿Cómo habrá sido el recule al final? Que fue un día sábado, alrededor de las 7 de la tarde, me acuerdo tal cual, porque tuve que dejar todo lo que estaba haciendo para ponerme a trabajar sobre el tema, y vino la decisión de volver sobre sus pasos y retrotraer eso que había ido por decreto, lo retrotrajeron por decreto. Digo, por ahí, inclusive durante esa gestión se terminó impulsando el último feriado que se creó, si mal no recuerdo, que es el de Güemes. Y se hizo durante esa gestión, que era una gestión que no estaba a favor de no era feriado friendly. Sí, fue un guiño a Juan Manuel Urtubey, que estaba siendo tanteado para ser compañero de fórmula de Mauricio Macri. Finalmente fue Miguel Ángel Pichetto, pero había una relación bastante amigable, ¿no?, del gobierno de Cambiemos con quien entonces fungía como mandatario salteño. No sé, yo la veo difícil, José. Puede si ser, querés, hacemos un pro al aire, ¿no? Hacer una apuesta. Puede ser, pero puede a ser. largo plazo. En este momento el Papa, tras su muerte, no en vida, pero ahora aparece como prenda de unidad, pero en su momento habían grandes cuestionamientos de distintos sectores. Siempre es más fácil, obviamente, una vez que muere un gran referente, bueno, dejar a un lado las diferencias pasadas y rescatar sí, pero me parece que el lado positivo, pero hasta hace muy poco un sector no creo, de la política no lo podía digerir. Un sector muy reducido, me parece, de todas maneras. Creo que había, como siempre, había caído en la grieta, pero bueno, me parece que, y menos ahora, o sea, por eso, en un momento caliente lo han impulsado. Veremos si puede llegar a avanzar. Yo coincido con vos en que este gobierno no está muy a favor, pero tampoco está muy en contra. Te recuerdo que el 2 de mayo va a ser no laborable, no feriado, pero bueno, lo impulsó esta gestión. Y todavía, en cuanto a las señales, no ha hecho ninguna señal respecto de reducir feriados. Por eso citaba el caso de lo que había intentado en su momento el gobierno de Cambiemos. Pero bueno, ni siquiera es una discusión, es un intercambio de cuestiones que pueden llegar a ser. Pero ahora les damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. A ver, se nos va a contactar. ¿Cómo estás, Dani? Ahora estás. ¿Cómo está el equipo? En vía virtual. Bueno, acá... Bueno, ¿qué opina nuestra compañera Daniela Romero sobre el feriado, no? Sí, bueno, escuchabas la charla que teníamos con
Escuché muy poquito el final, igual sé del tema que estaban hablando, ¿no? El Sí, feriado por el Papa Francisco. así es, sí, las posibilidades que puede llegar a tener de avanzar esa iniciativa, que, bueno, habrá que ver si hay chances o no hay chances, pero bueno, este es el momento caliente que puede llegar a darse Yo no para... me imagino al gobierno, o sea, apoyando una iniciativa para tener otro feriado, independientemente de si es sobre el Papa o no. Pero bueno, la oposición claramente tiene su fortaleza, ¿no? En el Congreso este año, así que bueno, cualquier iniciativa que pida la oposición, por supuesto que tiene más chances que cualquier iniciativa que pida el oficialismo, ¿no? Y habrá que ver en todo caso si se anima a vetar una iniciativa así, no es lo mismo vetar, o sea, estás El presidente vetando... se anima a vetar cualquier cosa, yo te diría. Pero ojo, que esto tendría, o sea, que vetes El tema, ¿sabes qué un también es? homenaje a Hoy, Francisco, hoy en día los internacionalmente me parece que feriados, dudo. que a veces los feriados yo te diría que es muy difícil que tengan, eh, a ver, es más una cuestión simbólica, pero generalmente los comercios terminan abriendo igual en los feriados. Obvio, sí. Creo que la gente no está en condiciones de tener un día menos de productividad. Eh, entonces al final terminan funcionando, no te diría que prácticamente la normalidad, porque no, pero hay una fuerte presencia de actividad a pesar de los feriados. Yo creo que pasa más por ese lado el debate en cualquier caso, no por la figura del Papa Francisco en sí. Bueno, veremos a ver entonces. Un debate interesante porque incluso dentro de las filas de La Libertad Avanza hay grandes admiradores del Papa Francisco. Digo, Santiago Santurio, que tuvo un discurso muy emotivo el otro día. ¿Vos lo ves votando a favor del veto a una eventual ley para generar un feriado nacional en homenaje al Papa Francisco? Difícil, ¿no? Yo les recuerdo las imágenes del fin de semana, un presidente Javier Milei muy emocionado delante del féretro de Francisco, o sea que no lo veo al oficialismo, independientemente de que pueda llegar a haber una discusión, o sea, una presencia, pero lo tenés que eliminar desde antes esto, frenar desde antes, pero si empieza a andar en la Cámara, y empieza a juntar voluntades, ya hablábamos de un proyecto que cuenta con 50 firmas, veremos si no se lo arroga solamente un sector, que en ese caso sí puede ser. Lo que yo digo, lo que planteaba recién José, insisto, que la ventana de oportunidad es corta, ¿no? Es algo que tiene que aprovecharse el marco, el clima político que hay ahora, por supuesto, muchísimo tributo hacia el legado del Papa Francisco, porque después el tema se va a diluir, ¿no? Como todo. Veremos a ver si es lo que termina sucediendo. Dani, estamos expectantes respecto de lo que vaya a suceder mañana con la interpelación, pero sobre todo el tema de la comisión investigadora para el caso Libra, del cual nos vas a hablar vos ahora. Sí, porque bueno, por supuesto que hay mucha expectativa en cuanto a cuál va a ser el presidente de esta comisión investigadora, que va a tener un rol muy importante justamente por lo que venimos hablando en las últimas semanas, que tiene que ver con cómo quedó la conformación de esta investigación, de esta comisión, digo, que bueno, tiene este famoso empate 14-14, el presidente por supuesto que va a tener una firma de peso de suma importancia. Ahí estamos viendo en placa los nombres que estuvieron resonando durante los últimos días para candidatearse a ser presidentes de esta comisión, que bueno, como punto principal busca investigar al presidente de la Nación y a los funcionarios más cercanos, dentro de los cuales se incluye nada más ni nada menos que la secretaria de Presidencia, Karina Milei, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, justamente por bueno, este suceso que se dio en febrero sobre la difusión, como le gusta decir el presidente, de esta criptomoneda y la presunta estafa que estaría involucrada detrás. Estamos viendo en placa, por un lado, Soledad Carrizo, que es una de las integrantes de la Unión Cívica Radical de Rodrigo de Loredo. Ya hace falta más que nunca estar aclarando de qué tipo de radicalismo estamos hablando, que ella se estaría autopostulando, ¿no? Y que también un poco lo que estuvo trascendiendo durante estos últimos días es que hay una especie de tensión, si se quiere, con el radicalismo y el sector oficialista. Una tensión que se la ha
adjudican al gobernador Cornejo, tensiones que tienen que ver con cosas que no pasan por Libra, pero que por supuesto que al ser una comisión de tanto peso sensible para el gobierno, empiezan a moverse fichas que quizás no tienen que ver con la cuestión de Libra en sí, pero que pueden llegar a ser utilizadas tanto por la oposición como por quizás aliados que van fluctuando, porque las alianzas en la Cámara de Diputados es muy dinámica para el gobierno, y ser utilizados para otros intereses. En este caso, lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical también pasa por el hecho de que se haya quebrado el bloque de Loredo nuevamente para tener más lugares en la comisión investigadora. Estamos hablando del quiebre de los famosos Peluca, que hicieron esta Liga del Interior, este nuevo bloque aparte del radicalismo, aunque también hay ciertas tensiones que giran en torno a estos supuestos aliados, estos que hacen este nuevo bloque, ¿no? Los radicales con Peluca, como le dicen. De todos modos, no están teniendo tampoco la mejor relación, su mejor momento con el gobierno, hay que decirlo. En este caso tiene que ver con una cuestión de alianzas electorales, porque ahora lo vamos a repasar mejor, pero Martín Arjol había sido uno de los que se había nombrado como posible candidato en alguna lista violeta en Misiones, que no terminó dando, no solamente para la Libertad Avanza, sino que tampoco para la Unión Cívica Radical. Entonces empiezan a ver estos pujes que tienen que ver más con alianzas paralelas, o mejor dicho, intereses paralelos que se ponen de pronto, ponen su peso en lo que tiene que ver con esta comisión investigadora. Por otro lado, también está el nombre de Carolina Gailat, de Unión por la Patria, que ella, fue la presidenta de la Comisión de Juicio Político en su momento, por supuesto que tiene esa trayectoria. Unión por la Patria pide la presidencia también porque es el bloque que tiene más representación en la comisión. De hecho, uno de los errores que le habían recriminado, recordemos en su momento, a Democracia para Siempre, cuando hacen este plan de comisión, esta resolución no contempla que la presidencia la tenga la oposición. Entonces, en algún punto este tema se va a poner sobre la mesa cuando se haga esta reunión constitutiva prevista para el miércoles. Por otro lado, suena el nombre de Oscar Sago, que también se estaría autopostulando. Él viene de parte del MID y está dentro de este interbloque que se creó con el PRO, justamente en pos de tener más lugares en la comisión investigadora, y que Oscar Sago juega como una especie de híbrido, porque él es un ex libertario, recordemos que tiene una trayectoria de haber impulsado la investigación por Libra en su momento, aunque después termina siendo uno de los aliados del gobierno, no solamente en lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que también fue, como les digo recién, uno de los que había impulsado esta maniobra para conseguir que el oficialismo tenga más representación en la comisión investigadora. Entonces, la verdad es que lo que termina siendo el rol de Oscar Sago es medio ambiguo, ¿no? Como que tira más para la cuestión oficialista. Él siempre defendió que respondía a los intereses del presidente Javier Milei, por más que no tenga un vínculo muy cercano o sano con el entorno del presidente, como le dicen. Pero es una... Ya ligó la presidencia de la bicameral de trámite legislativo, que no es una comisión para nada menor. Todo lo contrario, yo te diría que es una de las comisiones más importantes para este gobierno, que se maneja por decreto. Claro. O sea, claramente. Y la verdad es que yo creo que fue una decisión bastante improvisada, igual, la de Oscar Sago, frente a la bicameral de trámite legislativo. Recordemos que lo propuso nada más ni nada menos que Francisco Paltroni, otro ex libertario, pero del Senado, que también tuvo un rol muy importante para lo que fue el DNU, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero esa rosquita que siempre nos gusta recordar, por supuesto que vuelve a ponerse sobre la mesa con lo que tiene que ver con Libra, porque el oficialismo tiene un arco representativo muy chico, y que todo se hace valer, ¿viste? Todos se elevan un poco el precio.
Después, el oficialismo, ¿qué quiere hacer? El oficialismo quiere presentar, en un momento se habló de Nadia Márquez, pero lo que tienden más es a presentar a Paula Modeo. Paula Modeo del monobloque, creo que ella se integra al interbloque con La Libertad Avanza justamente para esto, ¿no? Para que consigan otro lugar más, otra silla más en la comisión investigadora. La tucumana Omodeo es una diputada que empezó a tener más voz en el recinto durante los últimos meses, te diría más que nada este año, siempre muy plegada a la agenda libertaria, que ya por poco se convierte en una Violeta más dentro del recinto, y que ella sería la que propondría La Libertad Avanza, aunque difícilmente tenga el apoyo suficiente. Dada la cantidad de candidatos que pueden llegar a haber, empiezan a haber mucha fragmentación. Entonces, recordemos que el presidente de la comisión tiene que ser votado por mayoría. Hay que ver si se pueden llegar a poner de acuerdo con alguno. Y acá es cuando entra la figura de Oscar Agos Carreño, de Encuentro Federal, que sería quien tenga el consenso no solamente de Nicolás Massot, su colega de bloque, sino que también de Democracia para Siempre. No queda claro si Democracia para Siempre va a poner un candidato propio, en mi caso sería de Dania Tabela. Yo tengo entendido, por lo que estuve hablando la semana pasada, que en el oficialismo no ven con malos ojos votar a Dania Tabela como presidenta de la comisión, cosa que llama un poco la atención, siendo Democracia para Siempre uno de los bloques, te diría, opositores más duros últimamente, y que justamente son los que impulsan esta comisión investigadora. Pero a ellos apuntan, ¿no? A los sectores opositores más medios, si se quiere, que puedan llegar a ser más cautos, más estratégicos a la hora de tomar decisiones en los próximos meses que funcione esta comisión. Si pasamos a la siguiente placa, un poco estamos repasando lo que estábamos mencionando recién, desmenuzando la situación. Hay muchas cuestiones que se van a poner en juego. Por un lado están los reclamos de la Unión Cívica Radical por el quiebre de bloque. Por otro lado, de que ese quiebre de bloque con la Liga del Interior tampoco garantiza una alianza 100% certera, porque, como les digo, está la cuestión del desplante que se hizo con Arjol para las listas en Misiones, tanto de la UCR como de La Libertad Avanza, están las internas con los gobernadores. Entonces, por ende, la UCR, en sus distintas variantes, porque son 3 en este caso, tampoco funciona como un aliado garante en esta comisión investigadora, y eso se pone, por supuesto, en juego. Como les digo, los intereses paralelos se ponen sobre la mesa en esta situación. Unión por la Patria va a pedir la presidencia, reitero, porque consideran que al ser el bloque más numeroso en la comisión, le corresponde que la presidencia sea para ellos. Y por otro lado, si pasamos a la siguiente placa, se pone en juego las distintas maniobras que va a intentar la oposición para contrarrestar de alguna manera la maniobra de Martín Menem y aliados, que terminó en este empate 14-14, ¿no? En esta reorganización de los bloques que se dio en la Cámara de Diputados, que estuvimos hablando durante todas estas últimas semanas, algo que la oposición, en algún punto, Unión por la Patria termina convalidando, ¿no? Porque se terminan sumando a esta estrategia para que la izquierda, por ejemplo, tenga más representación. Es muy difícil que se pueda llegar a deshacer. En su momento hablaron de una posible impugnación de esta medida, de los interbloques y demás. También se habló de impugnar más que nada los nombres de Innovación Federal, porque ellos fueron presentados los nombres de Agustín Domingo y Yolanda Vega después de que se termine el plazo para presentar a los postulantes. Pero bueno, la comisión ya está conformada, difícilmente se pueda ir para atrás. ¿Qué van a hacer? Van a pedir que los que votaron en contra de la creación de la comisión no puedan postularse. Es decir, que no se pueda postular nadie del PRO, nadie de La Libertad Avanza y nadie de la UCR. Esto más que nada, aplica para lo que tiene que ver con Omodeo, ¿no? El monobloque, creo. Y bueno, de la UCR, como les dije, la que se quiere postular es Soledad Carrizo. Así que bueno, estas son cuestiones que se van a poner en juego. Vamos a la próxima placa. Se van a poner sobre la mesa el miércoles a las 10.
¿Por qué es importante? Porque si bien la comisión puede funcionar con 1/3 de los miembros, porque eso es algo que estaba previsto en la resolución que aprobaron, de todos modos las autoridades que vayan a votar y las decisiones que pueda llevar a cabo la comisión investigadora va a necesitar de una mayoría. Entonces, esa mayoría con esta situación del empate 14-14 se pone en duda. En su momento se habló de un intento de directamente bloquear la comisión. Es decir, que se vacíe, que todo el arco de los 14 oficialistas o los 14 aliados del oficialismo ni siquiera vayan, que ni siquiera den quórum. Pero bueno, como les digo, puede funcionar con 1/3 de los presentes igual. Claro. Eso va a jugar más que nada cuando se tenga que tomar una decisión importante, y ahí se van a poner las verdaderas cartas sobre la mesa, porque hasta ahora todos hablan de que quieren que la comisión funcione, se habla de que, bueno, que no se va a intentar obstruir el funcionamiento normal de la comisión, pero cuando haya que tomar una decisión importante, citar testigos, y ni hablar de si eventualmente se llega a hacer alguna transferencia al Poder Judicial, si bien no va a tener el peso de una decisión al estilo de la Comisión de Juicio Político, por supuesto que una comisión investigadora, bueno, va a tener un peso, aunque sea discursivo, muy importante. Así que bueno, eso es un poco el panorama que nos lleva de cara al miércoles, ¿no? Muchas tensiones, muchos reproches y muchos intereses en juego. Muy bien, Daniela, impecable. Ya llegamos llegaste justo al final de esta edición. Te saludamos a vos, Daniela. Nos volvemos a ver Un beso por esta manera el jueves que viene. Seba, nos vemos. Estamos viendo, el jueves es feriado, pero no importa. Nos vemos también. Con ustedes nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 15. Los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Y bueno, será hasta entonces.